Buenas tardes para todos. Este material ha sido elaborado por los alumnos del primer ciclo de la Escuela Judicial Filial Paraguarí en el marco del módulo de Derecho Procesal Constitucional a cargo del profesor Dr. Rubén Antonio Galeano, específicamente por el grupo número 8, integrado por los abogados Sebastián Rubén Mereles Otazú, Rodney Carlos Miranda Villasboa, Graciela Montserrat Monjes Garcete, Zully Mercedes Melgarejo Zárate, Rosa Concepción Miranda Cabello y quien les habla Luis Arnulfo Meaurio Ledesma. El día de la fecha estaremos analizando el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020, dictado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Integraron esta sala los señores ministros Alberto Martínez Simón como presidente, María Carolina Llanes, Manuel de Jesús Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón y los señores magistrados Óscar Paiva Valdovinos, Valentina Núñez, Guido Coco, María Mercedes Bungermini y Marcos Riera Unter. Seguidamente, paso a analizar el voto de la ministra María Carolina Llanes, quien sostuvo que el acceso a las declaraciones juradas de bienes y rentas constituye un deber de transparencia y control democrático, pero con el límite de información protegida por el secreto bancario y datos sensibles. Señaló que parte del contenido ya es información pública de libre acceso, conforme a la Ley número 5189/14 y la Ley número 5282/14. Consideró que la acordada número 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia no creó un nuevo derecho, sino que organizó la implementación del derecho de acceso a la información pública. En consecuencia, concluyó que no se configuró arbitrariedad ni violación constitucional en las sentencias cuestionadas y votó por rechazar la acción de inconstitucionalidad. Para fundar su voto, la ministra María Carolina Llanes recurrió a un conjunto de normas constitucionales, legales y procesales, tanto de derecho interno como de compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo. Estas disposiciones sirvieron como marco jurídico para analizar la tensión entre el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos sensibles, garantizando la supremacía constitucional, la transparencia en la función pública y la protección de derechos fundamentales. La fundamentación se encuentra debidamente sustentada en el marco normativo aplicable, donde la ministra Llanes realizó una adecuada ponderación entre el principio de publicidad y transparencia de la gestión pública y el derecho a la protección de datos sensibles, secreto bancario y normas especiales. El voto se ajusta a la supremacía constitucional y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo en materia de lucha contra la corrupción. Finalmente, manifiesto mi conformidad con el voto de la ministra María Carolina Llanes por considerar que sus fundamentos se ajustan plenamente a los principios constitucionales y legales aplicables, porque la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos permite el control ciudadano y garantiza la honestidad en la administración de los bienes del Estado. Muchas gracias. Seguidamente, cedo la palabra a la compañera Zully Mercedes Melgarejo Zárate. Mi nombre es Zully Melgarejo Zárate, integrante del grupo número 8, y me corresponde analizar el voto de la magistrada María Mercedes Bungermini.
Según su interpretación, no todo dato contenido en una fuente pública debe ser considerado como dato público. Hace una distinción entre los mismos, expresando que la Constitución Nacional también establece el derecho a la intimidad y privacidad de las personas. En consecuencia, no todas las informaciones contenidas en las declaraciones juradas de bienes deben ser expuestas al público en general. Según su criterio, la propia Constitución Nacional establece una protección especial hacia los datos personales de los particulares, teniendo en cuenta de que se trate de derechos fundamentales de jerarquía constitucional. La magistrada refiere que los derechos constitucionales de derecho a la información y a la libertad de expresión se contraponen y entran en tensión con el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas, teniendo en cuenta que ambos extremos se encuentran claramente contemplados en la Carta Magna y tienen el mismo nivel y jerarquía. En consecuencia, deben ser analizados caso por caso y no de manera general. En su interpretación, la distinguida magistrada sigue expresando que la sentencia objeto de la presente acción no es propiamente inconstitucional. En ese sentido, no carece de fundamentación ni tampoco es insuficiente o contradictoria. Específicamente, con respecto a los datos contenidos en las declaraciones juradas, menciona que los mismos deben considerarse públicos. En cuanto al acuerdo y sentencia impugnada, la misma expresa que es un tanto ambigua y oscura. Refiere que el equilibrio entre los derechos en colisión debe ser ponderados caso por caso y no de manera genérica. A su criterio, la inconstitucionalidad de las resoluciones impugnadas es parcial y emitió su voto en tal sentido con la imposición de las costas en el orden causado. Para argumentar a favor del rechazo de la inconstitucionalidad, la magistrada invocó las fuentes legales que a continuación se encuentran: la Constitución Nacional, el Código Procesal Civil, la Ley 5282 del 2014, Ley número 5033 del 2013, el Convenio Americano sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde mi opinión personal, en atención a los argumentos sostenidos por la magistrada María Mercedes, considero que su opinión es coherente, razonable y conforme a derecho. Desde mi criterio personal, fundó su voto en disposiciones constitucionales, legales y convenios internacionales, así como en jurisprudencia comparada. Concluyo diciendo que su análisis es profundo y complejo. Sostengo que aplicó correctamente las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. En su voto, la magistrada María Mercedes hizo referencia a especialistas en Derecho Constitucional. Entre ellos citó al profesor de la Universidad de Hoyo y director del Instituto de Ética Aplicada, Berhan de Battin, que refiere: en las sociedades postmodernas basadas en la información, el tema de la protección de datos y la privacidad de la información se ha convertido en un tema central. El concepto de privacidad se ha vuelto cada vez más complejo. Soy Sebastián Mereles, alumno de la Escuela Judicial del primer año, filial Paraguarí. A continuación, estaré analizando el voto del ministro Alberto Martínez Simón sobre el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020, de acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovida por el señor Juan Carlos Flecha contra la Contraloría General de la República. Contexto general del caso. La Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales que la obligaban a entregar declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos. Alegó que dicha información pertenecía al patrimonio documental privado de las personas y estaba protegida por el artículo 36 de la Constitución Nacional. El debate central fue determinar si las declaraciones juradas de los funcionarios deben considerarse información pública o privada.
El ministro Alberto Martínez Simón sostiene que las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios constituyen información pública y no privada. Fundamenta su postura en que dichos documentos no pertenecen al ámbito íntimo o personal de los funcionarios, sino al control ciudadano sobre la gestión pública. Por ello, cualquier persona puede acceder a ellos sin necesidad de justificar un interés particular. El doctor Martínez Simón apoya su posición en los siguientes instrumentos. Artículo 28 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a acceder a la información pública. El artículo 36 de la Constitución, que protege la documentación privada, pero no es aplicable en este caso. La Ley 5282/14, que reglamenta el acceso a la información pública y define excepciones. Caso Claude Reyes versus Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que afirma la obligación estatal de garantizar el acceso a la información bajo su control. El ministro concluye que los datos obrantes en la Contraloría General de la República, como las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, constituyen información pública accesible a cualquier persona. El derecho a recibir información pública, previsto en el artículo 28 de la Constitución, no puede ser limitado alegando privacidad documental. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada. Desde mi punto de vista, coincido plenamente con la postura del ministro Martínez Simón. Su voto representa una interpretación coherente con los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información. Considero que este caso demuestra cómo la Constitución debe aplicarse de manera práctica para garantizar derechos reales. La diferencia que establece entre patrimonio documental privado y documentación pública de los funcionarios es jurídicamente sólida. Como abogado, valoro su razonamiento técnico y su correcta aplicación de la Constitución y los tratados internacionales. Su voto demuestra cómo los principios constitucionales y los tratados internacionales deben aplicarse para garantizar un Estado abierto y responsable. Las declaraciones juradas no vulneran la privacidad, sino que protegen el interés público. Soy Rosa Miranda Cabello, alumna del módulo de Derecho Procesal Constitucional de la Escuela Judicial Filial Paraguarí. En esta oportunidad estaré analizando el voto y fundamento emitido por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra resoluciones judiciales dictadas en instancias inferiores sobre el amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha. Es importante hacer una breve mención de las resoluciones que fueron atacadas de inconstitucionalidad. Existen dos resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado Penal de Garantías número 4 y dos acuerdos y sentencias emitidos por el Tribunal de Apelación en lo penal, en donde resuelven hacer lugar al amparo constitucional y consecuentemente ordena la promoción de toda información de los funcionarios públicos. Así también existe y es atacada de inconstitucionalidad a la acordada número 105 dictada por la Corte Suprema de Justicia. Manifestando esto, entro a analizar los fundamentos del doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, en donde sostiene que las resoluciones judiciales que han permitido el libre acceso a las informaciones contenidas en las declaraciones juradas de ciertos funcionarios públicos no son inconstitucionales. Esto en razón de que se dio el cumplimiento a la finalidad perseguida por un recurso de amparo, que es la protección de principios y garantías consagradas en la ley fundamental. Prosiguiendo con el análisis, menciona que la publicidad de las informaciones públicas es un principio fundamental del sistema republicano. Sostiene a su vez que los fallos judiciales atacados en realidad permiten el acceso a las informaciones contenidas en las declaraciones juradas de funcionarios públicos, permitiendo conocer la conducta patrimonial de los mismos. Esto es, según su criterio, de destacada importancia para determinar la honestidad de los mismos. Al ser estos servidores públicos, tienen la obligación de dar a conocer los datos e informaciones
y que por su parte la ciudadanía conozca cómo se administran los bienes públicos. Considera que la conducta patrimonial de los funcionarios sí debe ser revelada al público para el control de su actuación patrimonial. Sostiene que los fallos cuya impugnación se pretende en realidad hacen efectivos los derechos de acceso a la información pública. Según su criterio, los fallos no son inconstitucionales, sino que más bien se adecuan o se configuran conforme a los valores y la estructura del Estado paraguayo. Señaló que según el artículo 556 del Código Procesal Civil, las resoluciones judiciales pueden ser atacadas de inconstitucionalidad cuando por sí mismas sean contrarias a la Constitución Nacional y cuando se funden en actos normativos contrarios a la Constitución. En el caso analizado, según su parecer, no se da ninguno de los dos supuestos mencionados precedentemente. Finalmente, votó por el rechazo de la acción promovida por la Contraloría General de la República en razón de que las resoluciones calificadas como inconstitucionales por esta entidad estatal en realidad no lo son. Entre las principales fuentes legales invocadas se destacan la Constitución Nacional en el artículo 28, en el Código Procesal Civil el artículo 556, como así también la Ley 5282/14 del acceso a la información pública y transparencia gubernamental. Desde mi opinión personal, en atención a los argumentos vertidos por el ministro Manuel Ramírez Candia, su voto y opinión se hallan ajustados a derecho. En ese sentido, concuerdo completamente en que las informaciones contenidas en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos deben ser reveladas, de modo a que la ciudadanía pueda corroborar la transparencia de la gestión gubernamental. En su voto, el ministro Ramírez Candia citó a Otwen Fish en su obra Democracia y Disenso, una teoría de la libertad de expresión ad hoc Buenos Aires, cita en la que se refiere: el funcionario público vive en un panóptico inverso sometido a la mirada vigilante de la sociedad, tanto en su conducta pública o privada. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el alumno Rodney Miranda, alumno de la Escuela Judicial de la filial Paraguarí. Y a continuación estaré analizando el voto del ministro Dr. Eugenio Jiménez Rolón. En primer término, corresponde indicar que la resolución analizada es el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020. En el caso analizado, tenemos que la Contraloría General de la República promueve acción de inconstitucionalidad en el juicio de amparo constitucional planteado por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, con la intención de obtener la impugnación de resolución dictada en primera y segunda instancia de la capital, además de solicitar la inconstitucionalidad de la acordada 1005/15 emanada de la Corte Suprema de Justicia. La parte autora sostiene que la resolución y la acordada son contrarias a derechos y garantías consagradas en nuestra Constitución Nacional. En consecuencia, la Contraloría General de la República demanda ante el Pleno de la Corte la revisión de la validez de las mismas, solicitando que tales resoluciones y las acordadas sean declaradas con inconstitucionalidad. Por otro lado, tenemos la postura de ambas partes, ¿verdad? Según afirmaciones expresadas por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, la información solicitada en relación a las declaraciones juradas de ciertos funcionarios públicos con altos rangos en la referente a su patrimonio que fuera solicitado ante los tribunales a través de los recursos de amparos no cabe dentro de la categoría de información sensible o reservada. Por tanto, debe ser tenida como informaciones públicas a las cuales cualquier ciudadano tiene derecho a acceder. Por último, manifestó que la Contraloría General de la República no ha podido fundamentar con coherencia y lógica el argumento de que las resoluciones impugnadas y las acordadas hayan sido dictadas con arbitrariedad y en clara transgresión de principios constitucionales legales. El primer punto analizado por el ministro Jiménez Rolón versa sobre el estudio de la vía procesal utilizada. Según su criterio, la acción de inconstitucionalidad sí es procedente. Continuó con el análisis de la cuestión planteada, haciendo referencia a que en este caso en particular la acción de inconstitucionalidad se da de manera directa e indirecta al mismo tiempo. Por un lado, tenemos la inconstitucionalidad directa, que se da cuando las resoluciones judiciales lesionan o transgreden principios constitucionales
Por otro lado, la inconstitucionalidad indirecta que se da en el caso de resoluciones que se fundan o se basan en un acto o instrumento normativo contrario a las disposiciones constitucionales. Finalmente concluyó en relación a la acordada 1005/15 emanada de la Corte Suprema de Justicia que la misma es constitucional y no transgrede principios y normas de carácter constitucional. Además de ello, mencionó que la acordada solo reglamenta el trámite para un juicio de acceso a la información pública. En relación al estudio de la arbitrariedad de las resoluciones judiciales dictadas por los órganos inferiores, señaló que a su criterio la resolución no son arbitrarias, teniendo en cuenta que se encuentran debidamente fundadas, motivadas en un proceso coherente y lógico, conjugando la plataforma fáctica con el derecho. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada. Expresó además que todos los agravios expresados por el accionante son meras repeticiones de los fundamentos y hechos ya expuestos ante la primera y segunda instancia y que todos los argumentos, todos han sido estudiados y ampliamente debatidos por los sentenciadores inferiores, por tanto ya han sido convenientemente resueltos y no constituye materia que deba ser objeto del control constitucional por el simple hecho de que una de las partes no se encuentre conforme con las resoluciones dictadas. En mi opinión personal, considero que los argumentos esgrimidos por el ministro Jiménez Rolón son correctos, oportunos y coherentes y en tal sentido conforme a las normas legales y constitucionales a las cuales hizo referencia para fundar su voto. En su voto, el ministro Eugenio Jiménez Rolón recurrió a varias doctrinas de materia constitucional para fundamentar con mayor solidez su voto. Es mi opinión. Soy Montserrat Montes, alumna de la Escuela Judicial Filial Paraguarí. En este orden me corresponde analizar el voto del doctor Marco Riera Hunter. En este caso, el magistrado sostiene de que la acción de inconstitucionalidad de amparo ha sido sometida a la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, van a verificar si corresponde analizar o no la coherencia o la incoherencia entre los mismos. La Contraloría General de la República sostiene la tesis de que la acordada 1005 es inconstitucionalidad, ya que invade competencias o facultades que son reservadas únicamente a las leyes y propia de la Constitución Nacional. Esto es así porque manifiesta que la reglamentación de una ley solo puede hacerse a través de otra ley y no a través de una norma de inferior jerarquía. En este punto, el magistrado Riera sostiene de que las acordadas como tales, ya que son actos normativos y que los mismos no pueden ser ejercidos de rango de su competencia. En conclusión, según la interpretación, la acordada 1005 debe ser declarada inconstitucional, específicamente en su primer artículo. En consecuencia, y teniendo en cuenta la ausencia de que existe una lesión ocasionada a la contraparte, en el caso particular de la acción de inconstitucionalidad contra la referida resolución, se determina de que es improcedente. En ese orden de ideas, comunicando también de que la acción de inconstitucionalidad no es una tercera instancia, sino que puede ser examinada por cuestiones ya debatidas y estudiadas por órganos anteriores. En ese punto, el magistrado Riera manifiesta y vota por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida contra la acordada y rechaza parcialmente la acción de inconstitucionalidad promovida contra la sentencia definitiva. A fin de salvaguardar su voto y poder mantener la postura, tiene como normativa la Constitución Nacional, el Código Civil, el Código Procesal Civil, también la Ley del Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, la Declaración Jurada de Bienes y Servicios, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y la Ley número 4065/15. Desde mi punto de vista, el argumento utilizado por el doctor Riera para emitir el voto se encuentra considerado dentro de lo que es el derecho, por lo tanto se ajusta a todos los fundamentos sólidos y razonables dentro de lo que tiene que existir dentro de un acuerdo de sentencia en este caso. Utilizó más aún y nombró dentro del voto emitido a Manuel Osorio en relación al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales a fin de argumentar la tesis sostenida
por el magistrado. Muchas gracias. Como grupo número 8, hemos llegado a la conclusión de que este trabajo, al analizar lo que es una sentencia, un acuerdo y sentencia, llegamos a la conclusión de que es muy importante emitir una opinión personal sobre cada punto. Si bien es cierto, cada criterio y cada voto fue respetado de manera razonable, respetando siempre el criterio a través de las normas jurídicas ya emitidas en su momento, los cuales fueron coherentes conforme al voto de cada uno. Entonces podemos concluir de que el análisis, dentro del análisis es siempre importante destacar el estudio de la presente resolución y reunando los grandes beneficios para poder sostener los conocimientos en materia constitucional, el cual sirvió de mayor caudal para poder entender y poder saber de dónde provienen los argumentos y más que nada sostener el argumento sostenido a través de nuestra normativa legal vigente. Esperemos sea del agrado de cada uno de ustedes. Muchas gracias.